Marichuy Jiménez es una chica alegre, eh, que tiene muchos sueños por delante y que al parecer los está cumpliendo. ¿Qué es lo que hace Marichuy Jiménez? Actualmente estoy dando clases de teatro, también estoy estudiando un técnico en música, en percusiones, estudié arte dramático en BOAP, entonces soy actriz. En general eso es lo que hago, a eso dedico mi vida. Tal vez en ese momento no lo sabía tal cual, pero después de muchos años ya lo he ido entendiendo. Cuando va a sonar muy chistoso, cuando era chiquita, pues veía con mi abuelita la tele todas las tardes. Entonces, lo que yo veía, yo jugaba a hacerlo, ¿no? A hacer esas cosas que yo veía en la tele. Era muy divertido. Y luego algo que a mí me inspiró demasiado fue que cada tarde que comía yo con mi abuelita y tal, me contaba muchas historias de su pueblo. Entonces me gustaba mucho como esa cuestión de narración oral, de ven acá, te cuento mientras comemos, la cocina, no sé qué. Y luego ya entré a, pues, bueno, estaba yo estudiando primaria, secundaria. Cuando entré a secundaria, se abrió justamente el taller de teatro. Entonces tuvimos una presentación, a mí me llamó mucho la atención, me metí, tuvimos una presentación y fue horrible, fue desastrosa. Sí, o sea, los niños no nos, bueno, los compañeros no nos escuchaban, a nosotros nos pusieron viendo hacia la pared, entonces menos nos escuchaban y nos veían, y al final nos abuchearon horrible, pero ahí supe que quería seguirlo haciendo. Sí, y bueno, yo obviamente después entré a bachiller, igual seguí en teatro, fuimos a concursos, me gustaba demasiado. En bachiller nos dejaron una tarea para entrevistar pues a compañeros que ya estaban estudiando las carreras que nosotros queríamos. Fui a la UAP, entrevisté a algunos compañeros y me gustó mucho lo que vi ahí, como el ambiente, entonces dije, sí, aquí es. Ujú. En general, a grandes rasgos. Lo que hago primero siempre es leer el texto, ¿no? Identificarme con los personajes. Sí, tiendo mucho a pensar por qué hacen lo que hacen y de dónde vienen los personajes, cuál es su historia, más allá de lo que está en el texto, cuál es la historia del personaje al cual voy pues a habitar, ¿no? Una vez que tengo eso, me gusta mucho explorar a partir del cuerpo, cómo moverlo, como ver hacia dónde se dirige, pero a partir de lo físico, ¿no? Y tomo muchos referentes en películas, en series, en otras obras, en otras cosas que me pueden funcionar. Tomo muchos referentes. Siento que eso me nutre demasiado para poder crear un personaje. Pero creo que lo que principalmente hago es justo analizarlo, ¿no? Desmenuzar ese personaje. Insisto, de dónde viene, quién es, a dónde va, por qué hace lo que hace, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que está sintiendo. Construyo mucho a partir del análisis. Ujú. Aunque soy de la colita del siglo pasado, yo siento que soy más del siglo pasado que del actual, ¿sabes? La verdad es que sí me ha costado mucho trabajo adaptarme como a todas estas eh, nuevas generaciones en la que todo es inmediatez, como dices, en la que todo es virtual y tal. A mí me cuesta mucho trabajo adaptarme a eso. Sé que es importante, sé que tiene sus beneficios, sé que a veces se tiene que hacer, pero la verdad es que yo sigo abogando un poco como por lo tradicional en algunas cosas. Digo, hay cosas en las que uno se tiene que adaptar, ¿no? Y pues en el camino andamos y digo, tampoco soy una señora de 50 años. Sí. Entonces sí me ha costado mucho trabajo como adaptarme, pero creo que hay muchos recursos bastante interesantes que van funcionando y que se pueden ir fusionando a cuestiones artísticas. Mi anhelo más profundo es llegar a grandes esferas, a grandes grupos teatrales, no solo de Puebla, sino de otros estados. Tal vez va a sonar muy utópico, pero o no, pero tengo muchas ganas de llegar a la Compañía Nacional de Teatro. Ujú. Ese es como mi referente más grande o mi top en cuanto a lo teatral. En general, creo que mi anhelo más grande es que la gente observe, o sea, que haya un momento
en el que la gente diga qué se está haciendo allá, vayamos a ver qué es lo que están presentando y que realmente se sienten y que escuchen todas las historias que en el teatro habitan, ¿no? Y que en el teatro les pueden presentar. Entonces, ese es como mi más grande sueño, que el teatro no muera, que la gente siga asistiendo. Obviamente que sigan apoyando al teatro, que está bien si hay cosas que ven y no les gustan, que es completamente normal, pero que no por esas experiencias tal vez fallidas en algunas ocasiones se cierren a ver otras cosas, ¿no? Porque justamente tenemos, en gusto se rompen géneros, ¿no? Entonces, si tal vez esta historia no te atrapó, la historia de allá te puede atrapar, ¿no? Incúlcales a tus hijos, si eres adulto y tienes hijos, incúlcales el asistir a estos espacios, porque se aprende, realmente se aprende mucho de lo que ves, de las historias que te cuentan, de los conflictos que ves en escena y que muchas veces dices, ¡ay! Como que se está viviendo, pero a veces te cuesta mucho externarlo, ¿no? Y tal vez puede ser, el verlo desde fuera te puede dar una pauta para que puedas encontrar una solución, o no, pero puedes abrirte el mundo a saber qué es lo que está pasando con otras personas, en otras historias, eh, en otros lugares de la realidad. No dejen de ir al teatro, no lo dejen morir. De verdad, conectar con los personajes te puede transportar y a veces te puede transformar si tú mismo te das esa apertura.